Buenos días, mi nombre es Hans García Valenzuela, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Logística en modo semipresencial. Esta presentación y este video es para la materia de Estadística Inferencial impartida por el docente Juan Morales. ¿Qué es la estadística inferencial? Es aquella que comprende los métodos y técnicas usadas para hacer generalizaciones, predicciones y estimaciones que se utilizan para transformar la información en conocimiento. Pongámoslo de esta manera. En una colonia hay una población de 500 personas. Esa es una población. De allí tenemos una pequeña muestra de niños de 4 años. Digamos que esa muestra son 50 niños de 4 años. Eso, a partir de ahí, es donde la estadística inferencial empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque consiste en estimar las características o propiedades de una población a partir del análisis de una muestra extraída de ella, como ya lo vimos. ¿Qué es el pensamiento estadístico? El pensamiento estadístico es la forma en la que la información se ve, se procesa y se convierte en pasos de acción. Es una filosofía de pensamiento, no una de realizar cálculos matemáticos. El pensamiento estadístico utiliza el concepto de toda actividad consiste en un conjunto de pasos interconectados que deben de complementarse y completarse para lograr una meta planteada, donde se debe investigar cada paso para identificar áreas de oportunidad y mejora a fin de lograr el éxito personal o profesional. La identificación y minimización de la variación en cada uno de los pasos llevará al logro de la meta planteada. En base a esto es que trabajaré en mi proyecto laboral, que es el que estaremos viendo al final de esta presentación. Capítulo 1. Introducción a la estadística. Pensamiento estadístico. ¿Qué es una muestra voluntaria? Es en aquella en la que los participantes deciden ser incluidos de forma voluntaria. Pongamos de ejemplo estas elecciones pasadas. Todavía el día sábado 30 de junio, todavía te estaban marcando por las noches para preguntarte qué opinabas de cada uno de los candidatos, dígase de AMLO, dígase de Anaya, dígase de Mid. Entonces, una encuesta por teléfono, por internet, son ejemplos de esta. ¿Por qué? Porque tú te incluyes de forma voluntaria. O sea, tú en cualquier momento puedes colgar y ya no eres parte de la muestra de respuesta voluntaria. Ejercicio 4. Contexto de datos. Usted reunió una muestra grande de valores. ¿Por qué es importante entender el contexto de datos? ¿Por qué? Porque esto radica en el principio de evitar confusiones o evitar mal interpretaciones de los números, debido a que si escogemos un número al azar, por ejemplo el 99, no sabríamos si esta es la medida de la cintura, del pecho o de la cadera, viéndolo de esa forma. Aunque podría ser de la cabeza, aunque sería muy burdo que alguien tuviera la cabeza de ese tamaño. Ejercicio 11. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Puede ser posible, claro, pero muy poco probable. ¿Por qué? Porque hay magistrados jóvenes y hay magistrados ya en tiempo de retiro. La prensa asociada de Estados Unidos publicó un artículo con el título Accidentes de vehículos todoterreno causaron la muerte de 704 personas en 2004. El artículo señalaba que se trataba de un nuevo récord y lo comparó con las 617 muertes del año pasado. También se incluyeron otros datos sobre la frecuencia de lesiones. En fin, ¿qué valor importante es el que nos incluyó? El valor que nos incluyó fue la población. ¿Por qué es importante? Debido a que no especifica dónde fue realizado el estudio y no muestra datos como sexo, edad, ciudad, país, etc. Tipos de datos. ¿Cuál es la diferencia entre datos cuantitativos y datos categóricos? Veámoslo así. Una variable cuantitativa son números que suelen representar un control o una medición.
En cambio, una variable categórica también se denominan variables cualitativas o variables de atributos. Los valores de una variable categórica son categorías o grupos mutuamente excluyentes. Los datos pueden tener o no orden lógico. Cuando vamos a una tienda de electrodomésticos, dígase Electra, Coppel, Walmart, etc., a comprar un refrigerador, la marca y el modelo es un dato categórico. En cambio, el precio de venta es un valor cuantitativo. ¿Por qué? Porque lo puedes contar. Hablando de pinturas para coches, un error en la pintura, un desperfecto en el color, eso es una variable categórica. En cambio, la temperatura del metal a la que vas a pintar, o bien el espesor de la capa de pintura que vas a aplicar, eso es un dato cuantitativo. ¿Por qué? Lo puedes medir, lo puedes contar. Número 13. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según artículos de esta revista del New York Times. Debido a que es un número finito y contable, se puede considerar un dato discreto. ¿Por qué? Porque son números exactos. Temperaturas reales. ¿Cómo aparece en el conjunto de datos 11 del apéndice B? El que tenemos aquí a nuestra derecha. Hay un nivel de medición de intervalo, ya que no existe un punto de partida cero y las diferencias tienen un significado. Un grupo de estudiantes elabora una escala para calificar la calidad de los alimentos en la cafetería, donde 0 representa un neutral, un punto de partida, ni es bueno ni es malo. A los alimentos de mala calidad se les asignan números negativos, y a los alimentos de buena calidad se les otorgan números positivos. La magnitud del número corresponde al grado de buena o mala calidad. Los primeros 3 alimentos se califican con 2, 4 y menos 5. ¿Cuál es el nivel de medición de este tipo de calificaciones? ¿Es ordinal o de intervalo? Porque son respuestas razonables, pero es más lógico el ordinal, ya que la diferencia de las escalas entre los alimentos no tiene un significado. El pensamiento crítico, ejercicio 3. Correlación y causalidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. ¿Podemos concluir que un incremento del número de armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios? No. ¿Por qué? Porque son dos variables que no van directamente relacionadas. Porque no todo el que te asalta con una arma automática. Tú vas por la calle caminando, te asalta un ladrón que trae un picahielos, te mata. O sea, ya eres parte de una estadística, ya eres parte de los homicidios. Así que no podría ir de la mano. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? No, por la misma razón que la pregunta anterior. No es específicamente la arma automática que te mata. Te pueden matar con otras cosas, cuchillos, machetes, hachas, exagerándola, pero es correcto. El chocolate es un alimento saludable. El New York Times publicó un artículo que incluía la siguiente afirmación: por fin el chocolate ocupa el lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta, el vino tinto, la fruta, los vegetales y el té verde. Varios estudios reportados por el diario Nutrición revelaron que después de comer chocolates, los sujetos a prueba incrementaron niveles de antioxidantes en su sangre. El chocolate contiene flavonoides, antioxidantes asociados con la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Mars Inc., que es la empresa creadora de los famosos M&M's, el rojo y el amarillo, la empresa de dulces y la
Asociación Manufacturera de Chocolate, financiaron gran parte de la investigación. ¿Qué es lo incorrecto de este estudio? Para empezar, fue hecho por una empresa que no es independiente. 2. Fue hecho por una empresa que se beneficia de la producción del chocolate. 3. Por obvias razones, una empresa que produce chocolate va a financiar un estudio a favor del chocolate. ¿Para qué? Para poder manipular estos resultados. De tal manera que si tú lo lees, te impresionas y dices, oh, a partir de mañana voy a empezar a comer más chocolates. Porcentajes de una encuesta Gallup. En una encuesta Gallup aplicada a 334 usuarios de Internet, el 49% reveló que de una manera frecuente o ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que comprar en línea de manera frecuente o ocasional? De esta forma, multiplicamos el porcentaje por la cantidad de usuarios. En este caso es 49% por 734 y nos da 359 usuarios. B. De los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente o ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente o ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Aquí agarramos la muestra de los que dijeron que ocasionalmente hacían planes, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el total de la muestra, los 734 usuarios, y de allí nos da 44. ¿Qué está mal en este asunto? De hecho, está interesante. El periódico Newport Chronicle realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaran y respondieran a esta pregunta: ¿apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Se reportó que 20 lectores respondieron, que el 87% dijo que no, mientras que el 13% respondió que sí. Veamos 4 fallas de esta encuesta. 1. La encuesta es vía telefónica. 2. La muestra es muy pequeña. 20 personas no es suficiente para poder tomar una decisión o para poder tomar un estudio exacto, porque pudieron haber sido hasta menores de edad. La pregunta está mal planteada. ¿Por qué? Porque va enfocada casi al desprecio o al racismo. Y 4, es una pregunta que en estos tiempos casi nadie te va a responder. Recolección de datos muestrales 1.5. Muestra de conveniencia de la teoría simple. Un alumno del autor elaboró una lista de sus amigos adultos y después encuestó una muestra aleatoria simple de tales sujetos. Aunque se trate de una muestra aleatoria simple, ¿es probable que los resultados sean representativos de la población general de los estadounidenses? Obviamente no. ¿Por qué? Porque las muestras que tomó esta persona solo incluyen a cierta población, en este caso sus amigos. Normalmente uno con sus amigos comparte mismos gustos. Así que la idea de esto hubiera que buscar una muestra de adultos y bien que fuese de otros lugares. Ejercicio 8. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea of Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor, Diario de Medicina, Diario de la Asociación Médica Americana. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. Es un experimento, ya que están aplicando un tratamiento y después se observan los resultados o efectos de dichos experimentos. ¿Por qué? Es como el método científico. Primero haces una prueba y después tienes resultados. Se eligió al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer su nivel de satisfacción.
Para empezar, esto es un muestreo por conglomerados, ya que se les seleccionaron al azar 6 planes de salud, o sea, 6 secciones. Diseño muestral. En este artículo, los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de 3 grupos. 1. Un grupo tratado con tironina. 2. Un grupo tratado con una píldora de sal y dopamina. Y 3. Un grupo de placebos al que se le administró una píldora de sal común. Los autores resumen el diseño muestral como un experimento prospectivo aleatorio, doble ciego y controlado por placebo. Describe el significado de cada uno de estos términos en el contexto de dicho estudio. Es un estudio prospectivo o longitudinal. ¿Por qué? Porque los datos se reunirán en el futuro y se toman grupos que comparten factores comunes. Es aleatorio porque los sujetos fueron asignados a diferentes tratamientos, aunque no se menciona el método de selección, se concibe por índole que fue aleatoriamente. Doble ciego, porque tanto como doctores como pacientes desconocen qué tratamiento se les está aplicando. Y es un placebo porque el tercer grupo se le administró una píldora de sal normal. Se dice placebo porque muchas veces las personas reaccionan a ese tipo de trampas. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. 2.2. Distribuciones de frecuencias. Después de construir una distribución de frecuencias relativas, se resuma las puntuaciones del coeficiente intelectual de estudiantes universitarios. ¿Cuál debería de ser la suma de las frecuencias relativas? Para que un estudio sea correcto, la suma de todas las frecuencias relativas debe ser igual a 1. De hecho, si vemos aquí en la pantalla, la frecuencia relativa efectivamente es 1, la suma total, o bien el 100%. Si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencias del ejercicio 5 tiene una distribución normal. Si los criterios se interpretan con poco rigor, parecería que la distribución es normal. Aquí vemos la cantidad de alquitrán en miligramos en los cigarrillos sin filtro. La distribución de la frecuencia de los datos se considera como no normal. ¿Por qué? Porque la frecuencia 0 a 7 correspondientes a los intervalos 14, 17 y 22 al 25 no son simétricas. Debido a la falta de simetría en las frecuencias 0 y 7, debemos concluir que la distribución de frecuencia tiene falta de simetría. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos del papel desechados en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construya una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 1 libra y utilice una anchura de clase de 4 libras. ¿Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal? Compare los pesos del papel desechado con los pesos del metal desechado, consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Este ejercicio lo hicimos con ayuda de Minitab. Tenemos aquí nuestra... A ver, un segundo. Tenemos aquí nuestras pantallas, nuestras capturas de pantallas de Minitab. Ya tenemos nuestros datos vaciados en nuestras celdas. Nos tenemos que ir a la opción estadísticas. De ahí bajar a la opción de tablas. Crear una tabla de cuenta de variable individual. Y allí, en las opciones que tenemos a la izquierda, C1, C2, C4, vamos a escoger la opción que es tamaño papel. Vamos a escoger dos opciones, lo que es tamaño y lo que es papel. Y nos arroja esta tabla. Con los 62 valores. Ahora bien, basándonos en la misma ruta que utilizamos en el ejercicio anterior, vamos a hacer los primeros dos pasos iguales, solo que esta vez, en lugar de seleccionar tamaño y papel, vamos a seleccionar
tamaño y metal. Y nos arrojó la tabla anterior. Número de clases. Para la construcción de una distribución de frecuencias, los lineamientos de Sturge sugieren que el número ideal de las clases pueden aproximarse usando 1 más la división del logaritmo natural entre el logaritmo 2, donde n es el número de valores de datos. Utiliza este lineamiento para completar la tabla que aparece al margen y nos da estos valores por medio de esa formulita. Esa fórmula la aplicamos en cada uno de estos valores, 16 a 22, 23, 45. En cada uno se aplicó y nos dan los números de la derecha. Se dice que en los números de valores de los datos de 16 a 22, nuestro número ideal de clases es 5. De 23 a 45, nuestro número ideal es 6. Y así lo vamos revisando. De 1441 a 2880 es 12. Histogramas. Conjunto pequeño de datos. La población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar en el momento de la toma de posesión es de 62, 46, 68, 64 y 57 años. ¿Por qué no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos? Como lo vimos anteriormente en uno de los ejercicios, no es posible o no es viable construir un histograma. ¿Por qué? Porque la muestra de datos es muy pequeña. Obviamente la verdadera naturaleza de la distribución no se puede ver con un histograma. Medidas de voltaje de un generador. Utiliza la distribución de frecuencias de ejercicio 22 en la sección 2.2 para construir un histograma. Si se utiliza una interpretación muy poco estricta de los criterios relevantes, parece que el resultado es una distribución normal. Compare este histograma con el ejercicio 13. Una vez que todos los datos requeridos fueron vaciados en el programa Minitab, nos vamos a la opción histograma. De ahí seleccionamos la opción ajuste. Le damos aceptar. Nos aparece un recuadro en el cual ahí vamos a seleccionar la opción generador volts o el voltaje de generador. Y le damos a aceptar. Si vemos nuestra distribución en el generador en el voltaje del generador es asimétrica cargada a la izquierda. En cambio, en el voltaje de la casa, la distribución no parece ser una distribución normal, dado que las frecuencias no comienzan en un rango bajo y alcanzan un rango máximo. Por ende, los voltajes del generador son mayores que los del hogar. Por tanto, el voltaje del hogar parece ser más efectivo. Este es el conjunto de datos 21 del apéndice B sobre las cargas axiales de las latas de aluminio. A punto de 0.0111 pulgadas de grosor. La carga de 504 libras es un valor atípico porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construya un histograma que incluya el valor de 504 libras y luego construya un histograma sin este valor. En ambos casos, inicie la primera clase en 200 libras y utilice una anchura de clase de 20 libras. Plantee una generalización sobre el efecto que tendría un valor atípico en un histograma. Usamos los pases que hemos visto en ejercicios anteriores para crear un histograma. Nos vamos a gráfica, de allí nos vamos a la opción histograma, de ahí nos vamos a la opción con ajuste y ahí vamos a aplicar lo que fue el primer grosor, lo que es el 0.0111 pulgadas. Y nos aparece este histograma. Ahora bien, sin la muestra de las 504 libras, usamos los mismos pasos, pero al momento de abrir el histograma con ajuste, vamos a aplicar el C15 sin la carga de las 504 libras. Y
como se había especulado, el histograma arroja un valor atípico de la distribución normal. Gráficas estadísticas. El ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de los datos de las temperaturas y los chirridos de los grillos. En general, ¿qué tipo de datos se requieren para la construcción de un diagrama de dispersión? ¿Y qué revela este tipo de datos ¿qué revela este tipo de gráfica acerca de los datos? Son datos cuantitativos con ejes horizontales X y Y. Un diagrama de dispersión es para grandes conjuntos de datos, porque mirar en una tabla sería poco probable revelar si existe una asociación entre X y Y. Ejercicio 13. Gráfica de Pareto para matrícula de licenciatura. En la tabla 2-9 se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de la tabla. Tenemos una tabla inferior en la cual se encuentra el tipo de universidad y la frecuencia relativa. Para crear una gráfica de Pareto es muy sencillo. En el programa Minitab nos vamos a herramientas de calidad. Una vez que ya tenemos los datos vaciados, nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, diagramas de Pareto, y allí vamos a llenar cada una de las celdas que nos pide. En defectos o datos de atributos vamos a poner universidad. En frecuencias vamos a poner la frecuencia relativa y le damos a aceptar. Y aquí tenemos gráfica de Pareto para grupos sanguíneos. Construye una gráfica de Pareto que describa la distribución de los grupos sanguíneos de ejercicio 29 en la sección 2-2. Nuevamente, una vez que nuestros datos de grupos sanguíneos ya están vaciados en Minitab, nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. En nuestras celdas que nos va a abrir, en defectos o atributos vamos a poner grupos sanguíneos, y en nuestras frecuencias vamos a poner frecuencias relativas y le damos a aceptar. Y nos aparece nuestro diagrama de Pareto de grupos sanguíneos. Gráfica de tallo y hojas expandidas y condensadas. Remítase a la gráfica de tallo y hojas del ejemplo 9 para realizar el siguiente ejercicio. A. La gráfica de tallo y hojas se puede expandir subdividiendo los renglones en hojas que tengan dígitos del 0 al 4 y dígitos del 5 al 9. A continuación se muestran los primeros dos renglones de la gráfica después de su expansión. Complete los siguientes dos renglones de la gráfica de tallo y hoja expandida. Para esto, revisamos nuestros números, nuestras cifras, nuestros datos vaciados en Minitab. Nos vamos al área de tallo y hojas. Desplegamos un recuadro y vamos a seleccionar en variable gráfica, vamos a escoger la C23, tallos y hojas. Y le damos a aceptar. La gráfica de tallo y hojas se puede condensar combinando renglones adyacentes. A continuación se muestra el primer renglón de la gráfica condensada. Observe que insertamos un asterisco para separar los dígitos de las hojas asociadas con los números de cada tallo. Cada renglón de la gráfica condensada debe incluir exactamente un asterisco para que la forma de la gráfica reducida no se distorsione. Complete la gráfica de tallo y hoja condensada insertando los datos restantes. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. La ética de la estadística. Suponga que, como reportero de un periódico, usted debe graficar datos que demuestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar. Puesto que se podría ayudar a la gente a salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de ese tipo? No. El gráfico debe ser creado de una manera imparcial y objetiva. ¿Por qué? Porque de esta forma los lectores tienen que sacar sus conclusiones por ellos mismos, en lugar de ser manipulados por un gráfico engañoso. En los ejercicios 5 al 10, responda a las preguntas acerca de las gráficas. Gráficas de pesos según los datos de Gordon, Churchill, Clauser et al. Las mujeres tienen un peso promedio
o una media de peso de 137 libras o 62 kilogramos. Y los hombres tienen un peso promedio o una media de peso de 172 libras o 78 kilogramos. En las gráficas que se muestran al margen se representan esos promedios. Las gráficas no describen los datos de forma imparcial. ¿Por qué? No, porque los pesos son mediciones unidimensionales y la gráfica utiliza áreas, de manera que el peso medio de los hombres parece ser mucho mayor de lo que en realidad es. Con base a los valores dados, los hombres pesan alrededor de un 25% más que las mujeres. Sin embargo, con el uso de áreas, la gráfica indica que los hombres pesan alrededor de 58% más que las mujeres. Mucho. Gráfica de barras de estudiantes de licenciatura. En un año reciente, el 38.5% de los estudiantes de licenciatura asistían a universidades con programas académicos de 2 años y el resto de los estudiantes de licenciatura acudían a universidades con programas de 4 años. Según el Centro Nacional de Estadísticas de la Educación de Estados Unidos. Inciso A. Construyó una gráfica de barras que sea engañosa al exagerar la diferencia entre los dos porcentajes. Inciso B. Construyó una gráfica de barras que describa los datos de manera objetiva. De esta forma, nos vamos, una vez que nuestros datos ya están vaciados en Minitab, nos vamos a ir al menú gráficas. De ahí nos vamos al submenú gráfica de barras. Se nos va a abrir un recuadro que es el de gráfica de barras. Y allí donde dice las barras representan, vamos a poner valores de una tabla. Le damos a aceptar. Y allí nos va a aparecer un recuadro que se llama gráfica de barras. Valores de una tabla, una columna de valores simple. Allí, en la opción variable de gráfica, vamos a insertar la columna estudiantes y la variable categórica universidad. Y si revisamos, ahí nos despliega ya nuestra gráfica de barras de un estudiante de licenciatura. Medidas de tendencia central. Promedio. Un encabezado de USA Today afirmaba que el ingreso familiar promedio cae 2.3%. ¿Qué papel tiene el término promedio en estadística? ¿Se debería utilizar otro término en lugar de la palabra promedio? El promedio es la medida de tendencia central que resulta de sumar todos los datos y dividir el total entre los números de datos. Por ejemplo, las calificaciones. Tienes 10 materias diferentes. En 8 materias tienes 10. En una tienes 9 y en otra tienes 9. Entonces, tu promedio sería la suma de esas calificaciones, que es 98, y lo vas a dividir entre la cantidad de materias, que son 10 materias. Y tu promedio es 9.8. El cual se conoce la palabra promedio, o por el cual debería ser la palabra para utilizar, es la medida aritmética o media. Puntuaciones FICO. A continuación se representan las calificaciones de crédito de una muestra aleatoria simple de la empresa FICO. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO media reportada era de 678. Al parecer, las puntuaciones FICO de la muestra son consistentes con la media reportada. Vamos a revisarlo. Tenemos una calificación de 714, 751, 664, 789, 818, 779, 698, 836, 753, 834, 693 y 802. Veamos la media. La media es la suma de todos esos valores entre la cantidad de valores. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, haciendo la suma de todas estas, tenemos un total de 760.91
Ahora bien, en base a esto, nuestro valor de 760.91 es muy diferente de la calificación media que daba FICO de 678. Son muy diferentes. No tenemos moda, puesto que ningún valor se repite. Nuestra mediana son nuestros dos valores centrales en el rango de mayor a menor. De menor a mayor, perdón. Y sería la suma de estos entre 2. Porque como tenemos un número par de valores, por ende nuestra mediana, sería la suma de nuestros valores centrales dividido entre 2. En este caso es 753 más 779 entre 2. Y nos da un total de 766. Y nuestra mitad del rango es nuestro número menor más nuestro número mayor dividido entre 2. Lo cual son 750. A continuación se lista el número de satélites en órbita, propiedad de diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Por adivinar qué país se trata? Tenemos un país que tiene 158 satélites, pero tenemos un país que tiene solo uno. No se puede saber qué país tiene los satélites. ¿Por qué? Porque no tenemos el nombre de los satélites. Nuestra media es la suma de todas las cantidades dividido entre la cantidad de datos. Es 10.79. Nuestra mediana es 2 y es 3. 2 más 3 es 5. Entre 2 es 2.5. La moda es el 1. ¿Por qué? Porque se repite 2, 4, 6, 8, 10 veces. Nuestra mitad del rango es nuestro valor menor más nuestro valor mayor entre 2. En este caso 158 más 101 es 159. Entre 2, 79.5. Remítase al conjunto de datos del apéndice B y compare las medias y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltajes medios. Si revisamos en esta gráfica de probabilidad, la cual se hizo en Minitab, podemos ver que nuestras medias y nuestras medianas son muy similares. Es por eso que nuestra gráfica se ve casi inclinada a 45. ¿Por qué? Porque lleva una relación directa. La mediana. Cuando los datos se resumen en una distribución de frecuencias, la mediana puede calcularse identificando primero la clase de la mediana, que es la clase que contiene a la mediana. Luego suponemos que los valores de esta clase se distribuyen de manera uniforme y que podemos interpolar. Si n es la suma de todas las frecuencias de clase y m es la suma de las frecuencias de clase que preceden la clase de la mediana se puede calcular de la siguiente forma. Nuestro límite inferior de la clase de la mediana más el producto de la anchura de la clase por la división de n más 1 entre 2 menos m más 1 entre la división de la clase de la mediana. Utilice el procedimiento anteriormente dado para calcular la mediana de la distribución de la frecuencia del ejercicio 29. ¿Qué diferencias existen entre este resultado y la mediana de la lista original de datos, que es de valor de 20 miligramos? ¿Cuál valor de la mediana es mejor? ¿El que se calculó para la tabla de frecuencias o el valor de 20 miligramos? Aquí está nuestra fórmula, pero ya con la sustitución correcta. Una vez hecho toda la operación, nos da 20.43 miligramos. Por ende, o por tanto, la mediana en la distribución de frecuencia es 20.43 miligramos. Y la mediana en los datos originales es de 20 miligramos. Por tanto, el segundo valor es mejor debido a que está basado en los datos originales y no implica interpolación alguna. Medidas de variación. ¿Cuáles datos cree usted que tengan mayor variación? ¿Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de la población general? ¿O los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística?
¿Por qué? Veámoslo así. La muestra aleatoria simple de adultos elegidos de la población general es donde más variación hay. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar personas que tienen un salario mínimo y te vas a encontrar unas personas, empresarios, políticos, que tienen un sueldo por las nubes. Entonces la variación que hay entre uno y otro es mucha. En cambio, en la muestra de profesores de estadística, los sueldos suelen ser muy similares. Entonces, a eso se debe. Ejercicio 14. Salarios de entrenadores de fútbol americano de la NCAA. A continuación se presentan los salarios anuales de una muestra aleatoria simple de entrenadores de fútbol americano de la NCAA, según datos de USA Today. ¿Qué cambios se observarían en la desviación estándar si se omitiera el salario más alto? Teniendo los siguientes salarios: 150,000, 300,000, 350,147, 232,425, 360,000, 1,231,421, 810,000 y $229,000 al año. Una vez haciendo las operaciones, vemos que el rango, incluyendo en la columna, tenemos dos columnas: la columna donde está puesto el salario más alto y la segunda columna donde no existe el salario, que es el de $1,231,421. ¿Okay? En la primera columna nuestro rango es de nuestro rango es de $1,081,442. Y en nuestra segunda columna nuestro rango es de 660,000. Nuestra desviación estándar es de 371,574. Y en nuestra segunda columna es de 217,031.63 centavos. Con 63 centavos, perdón. Entonces, notamos que es mucha la variación en la desviación estándar. Estamos hablando de $154,000. Tiempos de espera de clientes. A continuación se presentan los tiempos de espera en minutos de clientes de Jefferson Valley Bank, donde todos los clientes se forman en una sola fila, y del Bank of Providence, donde los clientes esperan en filas individuales en 3 ventanillas diferentes. En Jefferson Valley, en una sola fila, hay tiempos de espera de 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.3, 7.4, 7.7, 7.7 y 7.7 segundos. Y en el Bank of Providence, donde las filas son individuales, hay tiempos de espera de 4.2, 5.4, 5.8, 6.2, 6.7, 7.7, 7.7, 8.5, 9.3 y 10 segundos respectivamente. Para hacer un análisis estadístico, nos vamos a ir a la opción, al menú de estadísticas. Una vez que los datos ya están vaciados en nuestras celdas de Minitab, nos vamos a estadística básica. En el submenú nos vamos a mostrar estadísticos descriptivos. Nos va a abrir un recuadro que es el de estadísticos descriptivos. Vamos a activar la opción de Valley Providence, de Valley, de Jefferson Valley y de Providence, que es el segundo banco. Vamos a abrir el cuadro de estadísticas. Vamos a pulsar ese botón y tenemos que activar el coeficiente de variación. Le damos a aceptar y automáticamente en la parte de abajo de la pantalla nos aparece el estadístico descriptivo tanto de Jefferson Valley como de Bank of Providence. Desviación media absoluta. Permite que una población consista en los valores 1, 3 y 14. Se trata de los mismos valores utilizados en el ejemplo 1, los cuales representan el número de satélites militares o de inteligencia propiedad de India, Japón y Rusia. Demuestra que cuando se eligen al azar muestras de tamaño 2 de reemplazo,
Las muestras tienen desviaciones medias absolutas, que no se concentran alrededor del valor de la desviación media absoluta de la población. Como la desviación media absoluta requiere que usemos valores absolutos, emplea una operación que no es algebraica. Las operaciones algebraicas incluyen la suma, multiplicación, raíz cuadrada, elevación a potencias enteras o fraccionarias. Sin embargo, el valor absoluto no está incluido en las operaciones algebraicas. El uso de valores absolutos crea problemas algebraicos en los métodos inferenciales de la estadística, los cuales se analizarán en otras unidades. Ejercicio 3. Gráficas de caja. A continuación, se presenta una gráfica de caja generada por el programa StatDisk de las duraciones en horas de los vuelos de las naves espaciales de la NASA, que nos indican los valores 0, 166, 215, 269 y 423, hablando de horas. 0 horas es la duración del vuelo más corto, o sea, es un vuelo que no sucedió. El primer cuartil, Q1, es de 166 horas. El segundo cuartil, Q2, o la mediana, es de 215 horas. El tercer cuartil es de 269 y el máximo tiempo de vuelo es de 423 horas. Percentiles. En los ejercicios 15 al 18 utiliza los valores ordenados indicados, los cuales corresponden a los puntos anotados en el Super Bowl durante un periodo reciente de 24 años. Calcula el percentil correspondiente al número de puntos anotados. La fórmula del percentil del valor X es el producto de la división del número de valores menores o igual que X entre el número de valores multiplicado por 100. En este caso, en el percentil del valor 65, tenemos 20 números menores o iguales que 65 entre nuestros 24 valores. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da 83. Ese es el percentil de nuestro valor de 65. Ahora, tenemos el percentil 25. Para eso tenemos que hacer un despeje, de tal manera que nos debe de quedar así: 25 entre 100 por 24 es igual a 6. Por tanto, el percentil 25, que está entre el sexto y séptimo lugar en el conjunto original de datos, es decir, de valor 25, el percentil será 42. Deciles y quintiles. Para un conjunto de datos existen 9 deciles, designados como D1, D2, etcétera, hasta D9. Se separan los datos ordenados en 10 grupos, con aproximadamente el 10% de valores en cada uno. También existen 4 quintiles que dividen los datos ordenados en 5 grupos, con aproximadamente el 20% de los valores en cada uno. Note la diferencia entre quintiles y cuantiles, los cuales se han descrito anteriormente en el capítulo. Inciso A. Utiliza las gráficas de presupuestos de las películas que se incluyen en la tabla 3-4 de la página 116 y obtenga los deciles de 1, de 7 y de 8. Utilice las cifras de presupuesto de las películas y obtenga los 4 quintiles. Los cuartiles de 8 por su porcentaje de 11.11, es decir, 100% entre 9 es igual a 11.11. Buscando cada 4 muestras para obtener los siguientes 9 cuartiles. Si revisamos en la columna de la derecha, tenemos el 20 en azul, el 35, el 45, el 65, el 70, el 75, el 116, el 150 y el 225. Y para ver los quintiles, solo necesitamos ver los números que están marcados en rojo en la columna número 2. Ejercicios de la segunda parte.
es el 2.2, distribución de frecuencias, y 2.3, histogramas. Ejercicio 1. Pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2-1 y siga el procedimiento anterior para construir una distribución de frecuencias de la tabla 2-2. Incluya 7 clases. Para crear un histograma, para crear esta distribución de frecuencias que requerimos, nos vamos a ir, una vez que hayamos vaciado todos nuestros datos a Minitab, nos vamos a ir a la opción gráfica, histograma, histograma simple, le damos a aceptar y de allí nos va a aparecer un recuadro. En ese recuadro donde está vacío, vamos a ponerla en donde dice variable gráficas, vamos a poner la opción pulso de mujeres y le damos a aceptar. Si revisa, nos aparece nuestro histograma con nuestra frecuencia establecida. Distribución de frecuencias relativas. Es una distribución de frecuencias relativas. Es aquella en la cual la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual, un porcentaje. Esta se realiza mediante la fórmula la frecuencia de clases entre la suma de todas las frecuencias por 100. Para eso hacemos los siguientes pasos: gráfica, histograma. Hay que recordar, una vez que nuestros datos estén vaciados en nuestras celdas de Minitab, gráfica, histograma, histograma simple, en donde dice variable de gráficas, ponemos pulso de mujeres. Allí en el botón de escala lo abrimos. Nos vamos a la pestaña que dice tipo escala Y. Allí normalmente está el puntito, está ubicado en frecuencia. Esta vez lo vamos a poner en porcentaje. Le damos a aceptar. Nuevamente aceptar. Y nos va a aparecer nuestro histograma con la distribución de frecuencias. Si se fijan, tenemos la columna del porcentaje y tenemos la línea de pulso de mujeres. Ejercicio 2. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluya 10 clases. Tenemos nuestra tabla de valores. Nuevamente, nuestros valores ya están vaciados en Minitab. Allí vamos a abrir el menú gráfica, el submenú histograma. Seleccionamos la casilla simple, le damos a aceptar. Allí donde dice variables de gráficas, vamos a poner pulso de hombres. Le damos escala. Le damos directamente a aceptar. Nos va a aparecer una distribución de frecuencias con 9 valores, con 9 intervalos. Lo que tenemos que hacer aquí para que nos aparezcan los 10 intervalos, necesitamos darle doble clic a la tabla, al histograma. Nos va a aparecer este cuadro que dice editar barras, y allí donde dice número de intervalos, donde decía 9, tenemos que ponerle 10 y le damos a aceptar. Y es así como nos va a aparecer. Tenemos un histograma con 2, 4, 6, 8, 10 barras. Ejercicio 3. Radiación en lentes de leche. En dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles, que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases.
Nuevamente nuestros datos ya están vaciados. Abrimos la opción gráfica, histograma, histograma simple, aceptar, y vamos a agregar la variable de gráficas radiación en dientes de leche. Le damos a aceptar. Si se fijan, nos aparece nuestro histograma, pero nos aparece con 9 clases. Entonces repetimos el paso del ejercicio anterior. Le damos doble clic al histograma. Nos va a aparecer la opción editar barras, y donde dice número de intervalos, en la pestaña atributos, nos vamos a número de intervalos y allí le vamos a poner 9. Perdón, le vamos a poner 8. Y esto es lo que nos queda. Un histograma con 8 barras, que es lo que buscamos. Y aquí lo que vamos a hacer es una distribución de frecuencias relativas con la misma tabla que teníamos anteriormente. Nos vamos a gráfica, histograma, histograma simple, aceptar. En variación de gráficas le vamos a dar radiación de dientes de leche. Allí nos vamos a ir a escala, y en la pestaña que dice tipo de escala Y o en Y, le vamos a poner porcentaje. Y allí nos aparece una distribución de frecuencias relativas con 9 barras o 9 intervalos. Lo que vamos a hacer es vamos a cambiarlo a 8 intervalos. Nuevamente le damos doble clic a la barra, a la gráfica. Nos vamos a atributos, a número de intervalos, y le ponemos 8 intervalos. Se fijan, nos aparece una barra menos. Histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de la frecuencia. Ahora bien, los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. La edad está dada en años. EST es estatura en pulgadas. PE es peso en libras. Cint es circunferencia de la cintura en centímetros. Pulso es frecuencia del pulso, latidos por minuto. Syst es presión sanguínea sistólica expresada en milímetros de mercurio. Días es presión sanguínea diastólica en milímetros de mercurio también. Col es colesterol en miligramos. IMC es el índice de masa corporal. Mus es la longitud del muslo en centímetros. Codo es anchura del codo en centímetros. Muñ es anchura de la muñeca en centímetros. Y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso e índice de masa corporal. Para hacer estos histogramas vamos a repetir los pasos de los ejercicios anteriores. Nos vamos a ir, una vez que nuestros datos ya están vaciados en nuestras celdas, nos vamos a gráfica, histograma, histograma con ajuste. Allí nos vamos a donde dice gráfica de variables, variables de gráficas. Vamos a poner la edad. Como nos queda un histograma de edad con una media de 35.48, una desviación estándar de 13.93 y una normal de 40. Ahora repitamos los mismos pasos, pero con la variable estatura. Histograma con ajuste, aceptar. Variable de gráficas, vamos a poner la estatura, le damos aceptar y nos aparece de igual manera nuestro histograma de estatura con nuestra media de 68.34 en pulgadas. Personas muy altas, estamos hablando de
casi 2 metros. No, poco más de 2 metros. Un segundo. Miento, es casi 1,80. Una desviación estándar de 3.02 y una normal de 40. Mismos pasos, ahora con la variable de peso, gráfica, histograma, con ajuste, aceptar, variable de gráficas, peso, y nos aparece un histograma de peso con una media de 172.6 libras. Son como 80 kilos, 85 kilos. No son muy pesados. Ahora con el pulso de los hombres. Nuevamente, gráfica, histograma. Histogramas con ajuste. En la variable gráfica ponemos pulso de hombres. Y nos aparece nuestro histograma. Con una media de 79.4. Muy buen pulso. Una desviación estándar de 11.3 y una normal de 40. Mismo caso con el índice de masa corporal. Nuestra media es de 26. Nuestra desviación estándar es de 3.431. El proyecto final. Una vez terminado el contenido de esta tarea, crear una presentación llamada Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, en la cual desarrollarán los conocimientos obtenidos aplicados a la solución de problemas y proyectos laborales. Este proyecto durará 2 o 3 semestres y en cada unidad se le dará continuidad a los avances. En la representación también tendrá que explicar la solución de los ejercicios que planteen. El no hacer esta actividad podría significar no acreditar la unidad. Cada que termine una unidad tendrá que exponer sus avances y usarán la misma presentación para exponer los avances. Todo será grabado en el mismo video. Mi proyecto final. Mi proyecto final está basado en disminuir las reposiciones para el área de molino fino. Trabajó en una ensambladora de muebles, en la cual hacen muebles hechos a base de madera de pino. La empresa se llama Bajawood International. Dejo el teléfono en la presentación para confirmación. Mi proyecto consiste, como ya dije anteriormente, en disminuir las reposiciones para cada pieza que pasa por el área de molino fino. El planteamiento de este surge de la siguiente manera. Existen diversas piezas. Bueno, como cada pieza lleva un proceso. Algunas piezas llevan procesos más complejos que otras. Pero no por eso implica que tienes que mandar muchas piezas de más. No vas a mandar 30, 20 piezas de más. Lo que puedes hacer es mandar una pieza de más o mandar 0 piezas de más, pero asegurando que estás mandando una calidad. Lo mejor que puedas hacer, la mejor calidad. Lo mejor que puedas mandar. ¿Por qué? Porque cada día surge un promedio de 30 reposiciones. Cada reposición tiene un periodo de tiempo. Algunas pueden ser en 5 minutos, otras en 10. Algunas inclusive en 1 hora, cuando no está dentro del área de corte esa madera que se requiere, el cual se tiene que mandar pedir en el área de selección o bien en el área de almacén de la madera como tal, como materia prima. Por día, en promedio, se reciben 30 reposiciones. La idea es, una vez que se capturen las reposiciones, revisar cuáles son los defectos que más existen. ¿Por qué? Porque si un engomado te aparece que está reventado, bueno, se soluciona poniéndole plástico. Pero si un barrote largo de 60 pulgadas, de 5 cuartos por 6, por 8 pies de largo, 5 pies de largo, te aparece como rajado, ahí ya es de preocuparse. ¿Por qué? Porque no es un engomado, es un barrote sólido. Entonces ahí se podían implementar medidas como el uso de plásticos,
o bien el uso de alguna otra película que pueda cubrirlos. Pero eso ya será conforme vaya avanzando el proyecto y vayamos revisando cuáles son los defectos más comunes. Aquí vemos en esa tabla va a ser la pieza, la medida de grueso, medida ancho, medida de largo, motivo de reposición. Estos son los más comunes: el nudo grande, que el material vaya corto, que esté pando, que esté reventado, que sea faltante, que sea reventado también, o que el nudo se reviente, o bien que esté torcido. El área, hay múltiples áreas. Las más comunes es 25, que es moldeo, 32, que es perfilado, 45, que es corte, 45, reventado en 0.56 riel de salida, en 54 es subensamble, 63 es ensamble de cajones y 59 es el almacén que administro yo. Es el almacén de ensamble o el almacén de inventario. Bueno, por mi parte sería todo. Que tengan un excelente día.